Hola a todos. En esta ocasión voy a hablar sobre diversos temas de la historia más reciente, tras la Segunda Guerra Mundial, sobre Corea, qué sucedió tras la colonización japonesa y algunas dudas que también me han escrito a través de los comentarios en YouTube. Para empezar, del 1905 al 1945, Corea estaba bajo la ocupación japonesa, una ocupación colonial. Tras esa ocupación, en el 1945, en concreto del 6 de agosto al 9 de agosto, se produce el famoso momento histórico cuando los Estados Unidos lanzan las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Tras ese momento, lo que hacen los Estados Unidos es ocupar la parte del sur de Corea bajo la excusa de desarmar al imperio japonés. Y se quedan en la parte sur, se quedan con la parte sur de la península, mientras que por el norte avanzan las guerrillas del presidente Kim Il-sung liberando a la nación. Así como vemos en esta fotografía, podemos comprobar que básicamente las guerrillas del presidente Kim Il-sung, el Ejército Revolucionario Popular de Corea, avanza por el norte desarmando al imperio japonés, mientras que por el sur los Estados Unidos ocupan la parte sur de la península de Corea y hacen de ella su base militar en el Pacífico. Así tenemos la península dividida entre el norte, liberado por el presidente Kim Il-sung, y el sur, ocupado por las tropas norteamericanas, que hacen de ella su colonia militar. Se realizan varias ofensivas militares entre el norte y los Estados Unidos durante los años sucesivos, hasta que el 25 de junio de 1950, MacArthur realiza una pequeña invasión de unos 2 kilómetros en el territorio del norte. Y el presidente Kim Il-sung llama inmediatamente a toda la población a tomar las armas y repeler la invasión del imperio norteamericano. Cuando esto sucede, en una primera fase de la guerra, el ejército de la República Popular Democrática de Corea toma Seúl y toma prácticamente casi toda la península coreana, dejando a los Estados Unidos arrinconados en una población que se llama Pusan, que es un puerto muy importante. Pero en esta primera fase de la guerra, en apenas 2 meses, prácticamente toda Corea queda liberada y los Estados Unidos quedan arrinconados. En una segunda fase de la guerra, lo que sucede es que los Estados Unidos, viendo que perdían su territorio y el control en la zona de Asia-Pacífico, y sobre todo cedían el control a la ideología comunista, hacen un llamamiento a 15 países satélite, 15 naciones que contribuyen con tropas, con dinero y armamento contra Corea del Norte. Entre esas naciones estaban Colombia, Nueva Zelanda, Holanda o incluso Luxemburgo, que, como digo, apoyan y aportan tropas, logística para lanzarse contra Corea del Norte y romper el aislamiento al que estaba sometido Estados Unidos. Así, lógicamente, Corea del Norte no tiene la capacidad de luchar contra 16 naciones simultáneamente y inicia una retirada de tropas hacia la zona norte, especialmente hacia las montañas, donde estuvo desarrollando esa guerra de guerrillas en la época del Imperio japonés, y saben que en esa zona podrán guarecerse frente a los bombardeos del ejército norteamericano y los países satélites. Lo que sucede es que Estados Unidos lanza más bombas en la guerra de Corea que en toda la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay más de 3 millones de muertos en esta guerra, y los Estados Unidos no se conforman con bombardear Corea del Norte, sino que también lo hacen sobre las poblaciones chinas en la zona de la frontera. Es en ese momento cuando Mao Zedong llama al ejército popular chino, al ejército de liberación, para que ayude al ejército popular de Corea, al ejército norcoreano, para luchar contra los norteamericanos, porque estaba viendo que Estados Unidos no solo se iba a quedar con toda la península, sino incluso iba a ocupar territorio de la República Popular China. Así, prácticamente 1 millón de soldados chinos se unen al ejército popular de Corea para hacer frente a Estados Unidos y sus 15 naciones satélite. Finalmente, lo que ocurre es que tras 1 año aproximadamente de contienda, volvemos prácticamente a la posición inicial, como en esta diapositiva, donde se queda el norte y el sur dividido en el paralelo 38, que es básicamente donde empezó la guerra. Aún así, hay una parte del territorio que pertenecía al sur, como es la ciudad de Kaesong, que esa ciudad pasa a ser parte del norte, ese territorio se quita a los norteamericanos y pasa a formar parte de la República Popular Democrática de Corea a fecha de hoy. Así que tenemos esas
partes importantes para destacar en la guerra de Corea. La primera es un avance muy rápido del ejército norcoreano arrinconando a los Estados Unidos. La segunda, Estados Unidos y las 15 naciones que prácticamente se quedan con toda la península y llevan al ejército popular de Corea a arrinconarlo en la frontera china y realizan bombardeos sistemáticos en la zona. Y una tercera en la que el ejército chino, los voluntarios del ejército chino, entre ellos incluso el hijo de Mao Zedong, que moriría en esa guerra y está enterrado en Corea del Norte, lucharían contra los americanos conjuntamente y llegarían a la firma del armisticio el 27 de julio de 1953. Es importante señalar que lo que se firma ese 27 de julio de 1953 en Panmunjom, justo en la frontera entre la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur, que es una colonia militar norteamericana, es un armisticio, se trata de una tregua. Todavía, a fecha de hoy, en el 2019, no se ha firmado el Tratado de Paz definitivo, por lo tanto, Corea del Norte y los Estados Unidos de América siguen oficialmente en guerra. Y esto es importante dejarlo claro. Esta guerra la inicia Estados Unidos el 25 de junio de 1950 y el armisticio lo firma también Estados Unidos. Jamás la guerra es declarada ni por Corea del Sur ni el armisticio está firmado por Corea del Sur, ya que Corea del Sur era básicamente, y lo sigue siendo, una colonia militar norteamericana. En el 2019 también, en este mismo año, todavía el control de las tropas en Corea del Sur está bajo mando norteamericano. Otra de las preguntas bien referidas a que si en Corea hay un socialismo o es un país en vías al socialismo. Corea del Norte es realmente ya un país 100% socialista porque ha realizado la nacionalización de la tierra, de la industria, de la vivienda. Todo básicamente es propiedad del pueblo. Y lo que hace el Estado es organizar, distribuir esa riqueza que produce la gente. Es como una gran cooperativa donde todo lo que se produce, toda la riqueza se distribuye de forma igualitaria entre los 27 millones de habitantes de la nación. Así que es un país realmente socialista porque todo pertenece al pueblo. No hay ni shareholders, no hay inversores, personas que se queden con el sudor del obrero o el trabajo del campesino o manipulen los precios del mercado. Todo está hecho por y para el pueblo. Por lo tanto, es un país 100% socialista que en todo caso sí que estaría en vías al comunismo, que sería esa sociedad ideal o utópica, pero de la cual pues no sabemos si realmente un día se podrá llegar, y probablemente si se llega a esa etapa final ideal o paradisíaca del ser humano tendría que ser de forma internacional, no solo como una Corea aislada frente a la presión del imperialismo y del resto del mundo. Otra de las preguntas es referente a que si Corea del Norte es una especie de monarquía. Esto muchos progres, trotskistas y personajes de la supuesta izquierda es un comentario que usan a menudo, ¿no? Debido a su desconocimiento total sobre cómo funcionan las elecciones en Corea del Norte. En Corea del Norte existe una Asamblea Popular Suprema, que es un parlamento formado por 687 diputados que son electos cada 5 años. Cualquier persona mayor de 17 años puede votar y ser votado para esa asamblea. Y luego van a ser esos 687 diputados, uno por cada distrito o por cada granja cooperativa, que va a tener que votar por mayoría quién va a ser el líder de la nación. En el caso actual, el mariscal Kim Jong-un. Sin esas votaciones cada 5 años, sin esa mayoría popular, es imposible que alguien pueda ser líder de una nación, por lo tanto no es monarquía, porque la monarquía es algo puramente hereditario. Así que el uso de ese comentario respecto a Corea del Norte siempre motivado por la identidad, el pensamiento capitalista de algunas opciones políticas, algunas personas que no tienen ni idea de lo que están hablando. Otra cuestión es relativo al internacionalismo con el nacionalismo. Corea se rige por una ideología socialista que se llama idea Juche. La idea Juche, aunque bebe del marxismo-leninismo, está creada por el presidente Kim Il-sung, no es exactamente marxismo-leninismo ni materialismo dialéctico. Y iré hablando sobre algunas características muy especiales que hacen de Corea un socialismo totalmente diferente al de otros países del mundo. Lo que quiero puntualizar es que el socialismo en Corea del Norte es nacionalista e internacionalista, y que es posible ser ambas cosas al mismo tiempo. Una persona puede querer a su nación, puede querer el lugar, la tierra donde vive, como es lógico, su familia, donde ha pasado su infancia, donde se ha criado, donde tiene sus recuerdos, y eso no impide que esa misma persona pueda apoyar a otras naciones que están en vías de desarrollo o que luchan por su liberación. Así lo ha hecho Corea
de forma consecutiva en tanto la guerra del Vietnam, luchando contra los norteamericanos, como aportando soldados, tropas, ingenieros y todo tipo de personal a muchos países africanos que estaban en vías de desarrollo, que se habían independizado, por ejemplo, de Portugal, como en el caso de Angola o Mozambique. Así que han muerto muchísimas personas, muchísimos oficiales norcoreanos ayudando a otras naciones sin esperar nada a cambio, pero con la idea del internacionalismo proletario para ayudarles a apoyarse mutuamente y desarrollar la amistad entre naciones del mundo. Así que para nada está reñido el patriotismo, el nacionalismo, con el internacionalismo. Hay personas que se creen que eso es básicamente un monopolio de la derecha, pero no es así, y en Corea, en general, la gente en la República Popular Democrática de Corea ama mucho a su nación, quiere y defiende a su país, pero a la vez también apoya en muchos sectores a otras naciones amigas con las cuales tiene lazos de amistad, como pueda ser Cuba, como pueda ser Camboya, como pueda ser actualmente Venezuela. Otro de los asuntos es Corea en sus relaciones internacionales. ¿Cómo lleva a cabo esas relaciones? La política exterior de Corea del Norte es siempre la del respeto a la integridad y respeto sobre todo a la población de los países con los que se relaciona. La no injerencia en asuntos internos. ¿Esto qué significa? Que Corea respeta a otros países que puedan tener monarquía o tengan sistemas ideológicos diferentes. Al fin y al cabo, si el pueblo, por ejemplo, de España o del Reino Unido quiere tener una monarquía, quiere tener un rey, es la decisión mayoritaria de ese pueblo. De lo contrario, podrían cambiarlo y hacer una república. Así que en ese caso Corea no va a forzar a otros países que tengan un rey a cambiar su sistema, su sistema político, su sistema monárquico republicano, porque Corea sea diferente, o a forzarles a implementar una ideología socialista porque Corea sea socialista. Así que esa es la base, las relaciones exteriores, es la no injerencia en asuntos internos, la independencia, la paz y la amistad. Así que en cualquier tipo de tratado siempre se busca que exista un beneficio para ambos países, respetando, como digo, la decisión del pueblo, la decisión popular. Cosa que, así como Corea respeta al resto de países del mundo, ni España ni muchos otros países respetan a Corea del Norte y están siempre interfiriendo en todo tipo de actividades políticas que esté realizando el país o incluso apoyando sanciones para intentar estrangular la economía o la política norcoreana. Así que de eso deberían aprender esos otros países y respetar la posición de la absoluta mayoría del pueblo coreano que está dispuesta a luchar por una ideología diferente al capitalismo.